Buen día. Buen día. Buen día, profe. ¿Quiénes presentan hoy? Buen día, profe. Mi grupo presenta. Ya. Buen día, profe. Buen día, doctor Jesús. ¿Cómo está? Bien, bien. Hoy presentan los grupos 1, 2 y 6-2. Ya. Cuando pueda nomás ya. Presento nomás ya, profe. ¿Qué dijiste? Sí, ya comparto nomás la diapositiva. Sí, adelante. Sí, puedo empezar. Empiezo nomás ya, profe. Sí, puedo empezar. Antes de olvidarme, no se olviden de pasar esto a mi mail y al doctor Ramírez también. Obviamente con un sistema en el cual se pueda modificar la presentación de ustedes. ¿Sí? Sí, profe. Adelante, empiecen nomás. Bueno, buenos días, profesores, compañeros. En esta ocasión mi grupo va a presentar sobre los agonistas y antagonistas adrenales. Siguiente, por favor. Los compañeros se van a ir presentando a la par que van exponiendo. Yo soy Cintia Costa. Siguiente. Entonces, para adentrarnos un poco a los distintos fármacos simpáticos miméticos, es importante recordar las acciones de estas catecolaminas. A nivel periférico tenemos una acción excitadora sobre los vasos sanguíneos y sobre las glándulas. Una acción inhibitoria en el intestino, en el árbol bronquial, causa broncodilatación. A nivel del corazón tengo un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la fuerza de contracción. En el metabolismo tengo un aumento de la glucogenólisis en el hígado y en el músculo y un aumento de los ácidos grasos libres. Siguiente. También las catecolaminas tienen un efecto en la modulación endocrina, es decir, ciertos receptores aumentan o disminuyen las concentraciones de insulina, de renina, de algunas hormonas hipofisiarias y tienen acciones presinápticas preferentemente inhibitorias. Siguiente. Este cuadro es nada más para demostrar la importancia de saber las funciones, o sea, de los distintos receptores, ya que los fármacos van a actuar sobre estos. Y conociendo sus funciones, va a ser muchísimo más fácil conocer qué efecto tiene cada fármaco o qué efecto adverso me puede producir cada fármaco. Si miramos, por ejemplo, ahí en los receptores se dividen básicamente en alfa y en beta. Y después en alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Si vemos ahí en la línea de los receptores alfa 1, podemos ver como todas, o sea, la mayoría de sus funciones básicamente son de constricción y de contracción. Y si nos vamos al otro extremo, a la línea de los receptores beta 2, vemos cómo todas sus funciones son de relajación a nivel arterial, a nivel bronquial, causa broncodilatación estos receptores beta, por lo que a partir de eso podemos deducir que los agonistas beta se pueden utilizar como tratamiento del asma o de un broncoespasmo agudo, por ejemplo. Siguiente. Acá, por ejemplo, si vemos a nivel del corazón, vemos cómo los receptores beta 1 tienen un efecto, o sea, entre todos son el que tiene un efecto mayormente pronunciado a nivel del inotropismo y el cronotropismo cardíaco. Y a partir de eso, por ejemplo, podemos deducir que si yo utilizo un agonista beta,
para el tratamiento del asma, probablemente uno de los efectos adversos puede ser mayor inotropismo o cronotropismo cardíaco. Y lo que yo, por ejemplo, para evitar eso, puedo utilizar un agonista beta 2 específico, porque vemos que los beta 2 tienen un efecto menos pronunciado a nivel del corazón. Y si bajamos un poquito más, vemos a nivel del sistema nervioso, cómo los alfa 2 tienen un efecto inhibitorio a nivel del sistema nervioso periférico. Y que por más que estos receptores alfa, como vimos en la otra diapositiva, causan vasoconstricción, tienen un efecto inhibitorio a nivel del sistema nervioso, y con base a esto, van a ver más adelante, los compañeros van a explicar, que se utiliza para el tratamiento de ciertos casos de hipertensión. Siguiente. Y lo mismo, más funciones de los distintos receptores. Siguiente. También actúan los receptores alfa como en la inhibición de la secreción nasal y en la inhibición de la secreción bronquial. Siguiente. Bueno, empezando ahora con los fármacos simpático-miméticos, con los agonistas adrenérgicos, tenemos tres tipos. Tenemos aquellos que directamente actúan sobre los receptores alfa y beta, que son conocidos como de acción directa. Estos pueden ser, o sea, pueden actuar en más de un receptor o pueden ser específicos para un receptor beta 2, para un receptor alfa 2 y así. Después tenemos aquellos que lo que hacen es aumentar la disponibilidad de ciertas catecolaminas como la norepinefrina o la epinefrina, y estos estimulan los receptores, es decir, no actúan directamente sobre el receptor, y esos son conocidos como de acción indirecta. Y por último tenemos aquellos que, por un lado, liberan catecolaminas que actúan sobre receptores, y por otro lado, ellos mismos, los mismos fármacos, actúan sobre dichos receptores, y esos son conocidos como de acción mixta. Hay ciertos fármacos conocidos como la rezepina y la guanetidina, que básicamente lo que hacen es reducen la norepinefrina en las neuronas simpáticas, atenuando la función simpática. Entonces, a partir de eso se deduce que un paciente en tratamiento con estos fármacos, y si yo le doy un simpático mimético de acción indirecta, básicamente la acción de este simpático mimético se va a eliminar por acción del tratamiento con rezepina o guanetidina. En cambio, si yo a un paciente tratado con estos fármacos le doy un simpático mimético de acción directa, no va a tener, o sea, no va a eliminar el efecto del fármaco, porque estos no actúan con los neurotransmisores, sino que ellos mismos estimulan a los receptores. Y están aquellos, si yo utilizo con un fármaco de acción mixta, por ejemplo, no va a eliminar el efecto, pero sí va a atenuar bastante. Siguiente. Y este es un cuadro mucho más extenso, por decirse, de los distintos fármacos de acción directa, de acción mixta y de acción indirecta, que con el correo de las diapositivas van a explicar mucho mejor los compañeros. Siguiente. Entonces, a partir de todo lo que venimos diciendo hasta ahora, es claro que los factores importantes en la respuesta de cualquier célula o cualquier órgano a las aminas simpático-miméticas son la densidad y la proporción relativa de los receptores alfa y beta. Y volvemos a poner un ejemplo. Por ejemplo, la norepinefrina tiene efectos más pronunciados en los receptores alfa y beta 1. Y a partir de eso se deduce, yo anteriormente dije, por ejemplo, que a nivel bronquial, los receptores beta 2 tienen un efecto broncodilatador, entonces se entiende que la norepinefrina no va a tener un efecto a nivel bronquial pronunciado, ya que no actúa sobre los receptores beta 2, actúa más bien sobre los alfa y sobre los beta 1.
Y algo súper importante es que la respuesta final de un órgano blanco a estas aminas simpático-miméticas viene dictada no solamente por los efectos directos de agentes, sino que también por los ajustes homeostáticos del propio organismo. Por ejemplo, los receptores alfa 1 tienen una importante acción vasoconstrictora que causa un aumento de la presión arterial. ¿Y cómo va a actuar el organismo? Activando por medio del sistema vasoreceptor carotídeo. Eso se activa y va a causar una disminución del tono simpático y se va a potenciar el tono vagal. Esos son los efectos también que influyen en la acción de los distintos fármacos. Siguiente. Buen día, yo soy Gustavo Ayala y voy a hablarles sobre las catecolaminas endógenas. Tenemos la epinefrina y las acciones que tienen en sistemas de órganos. En los efectos en la presión arterial tenemos que aumenta rápidamente a un máximo que es proporcional a la dosis y se da por la estimulación miocárdica directa por el aumento de la frecuencia cardíaca y la vasoconstricción. Después tenemos efectos vasculares, en donde hay una acción constrictora pequeña sobre las arterias cerebrales, hay un aumento sistemático de la resistencia vascular renal, las presiones pulmonares, arteriales y venosas aumentan y el flujo sanguíneo coronario mejora mediante la epinefrina. En los efectos en el corazón tenemos que aumenta la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco mejora, la eficiencia cardíaca disminuye y disminuye también el bloqueo auriculoventricular que se da, por ejemplo, por enfermedades o medicamentos. Y en los efectos de músculos lisos, tenemos que dependen del tipo de receptor adrenérgico en el músculo y los músculos el músculo liso gastrointestinal se relaja y también se relaja el músculo detractor de la vejiga y contrae el músculo trígono y esfínter. En los efectos respiratorios tenemos que tiene una poderosa acción broncodilatadora. En los efectos en el sistema nervioso central no tiene un efecto muy potente porque penetra muy poco en el sistema nervioso central, entonces no afecta tanto. En los efectos metabólicos tenemos que aumenta la concentración de glucosa y lactato en sangre, inhibe la secreción de insulina por la interacción de receptores alfa 2 y su interacción con receptores beta 2 potencia la secreción de insulina, pero el efecto que predomina es el de la inhibición. Y en efectos varios tenemos que aumenta con rapidez el número de leucocitos polimorfos nucleares y acelera la coagulación de la sangre y estimula la fibrinolisis. No tiene efecto intenso en glándulas secretoras y también facilita la transmisión neuromuscular. Siguiente. Después tenemos la toxicidad y efectos adversos y contraindicaciones que pueden... La epinefrina puede causar hemorragia cerebral, arritmias ventriculares y angina de pecho. Siguiente. En los usos terapéuticos tenemos que hay un alivio rápido y de emergencia en caso de una anafilaxis y puede prolongar la acción de anestésicos locales, puede restaurar el ritmo del paciente en que está en paro cardíaco y actúa también como un agente hemostático tópico en superficies sangrantes. Siguiente. Después tenemos la norepinefrina. En el efecto cardiovascular de la norepinefrina tenemos que el gasto cardíaco no cambia o puede disminuir un poco. Y sí aumenta la resistencia periférica total. Y el flujo coronario por lo general aumenta. Y otros efectos también de la norepinefrina son, por ejemplo, que puede causar hiperglicemia y efectos metabólicos que son parecidos a los que producen la epinefrina, pero solamente cuando se administran a dosis muy grandes, porque la norepinefrina no es muy potente, digamos, como la epinefrina. Y en efectos adversos, de precauciones y toxicidad, tenemos que los efectos también son similares a los de la epinefrina y dosis excesivas, por ejemplo, pueden causar una hipertensión arterial grave y la infusión se debe hacer en la parte alta de la extremidad.
Y en los usos terapéuticos tenemos que sirven como vasoconstrictor para aumentar, por ejemplo, la presión arterial en condiciones de cuidados intensivos. Siguiente. Y después está la dopamina. En la dopamina tenemos efectos cardiovasculares también, o sea, concentraciones altas ejercen un efecto inotrópico positivo sobre el miocardio. Entonces, normalmente aumenta la presión sistólica y la presión de pulso, pero tiene un efecto muy pobre sobre la presión arterial diastólica. En las precauciones y contraindicaciones, tenemos que saber que antes de administrar la dopamina a pacientes en estado de choque, por ejemplo, debe corregirse primero la hipovolemia. Y por lo general la sobredosis se debe a una actividad simpático-mimética excesiva. Y durante la infusión se puede presentar náuseas, vómitos, arritmias, taquicardia, etc. Después tenemos en el uso terapéutico, que se usa para tratamientos de insuficiencia congestiva cardíaca y puede mejorar el tratamiento de choque cardiogénico y séptico también. Siguiente. Tenemos en los agonistas de los receptores adrenérgicos beta, que son, o sea, yo voy a hablar de dos, que son el isoproterenol y la dobutamina. Siguiente. El isoproterenol es un potente agonista de receptor beta no selectivo y tiene muy baja afinidad al receptor alfa. En consecuencia, hay efectos potentes en receptores beta y casi ninguna en receptores alfa. Siguiente. En algunas acciones farmacológicas del fármaco tenemos que disminuye la resistencia vascular periférica, la presión diastólica disminuye, la presión sistólica puede estar normal o puede estar aumentada también, el gasto cardíaco está aumentado, tenemos en que puede producir palpitaciones, taquicardia sinusal, arritmias graves, produce una necrosis miocárdica y puede producir una necrosis miocárdica y previene o alivia la broncoconstricción. Siguiente. En algunos usos terapéuticos, por ejemplo, tenemos que estimula la frecuencia cardíaca en pacientes que tienen bradicardia o bloqueo cardíaco y también se usa en tratamiento para el asma. Y en efectos adversos tenemos palpitaciones, taquicardia, dolor de cabeza, isquemia cardíaca y arritmia. Siguiente. Después tenemos la dobutamina. En la dobutamina los efectos farmacológicos se deben a la interacción directa con los receptores alfa y beta. Tienen efectos cardiovasculares también, por ejemplo, aumenta la contractilidad cardíaca y el gasto cardíaco. Los efectos inotrópicos son más notables que los cronotrópicos. Y en los efectos terapéuticos tenemos que sirve como tratamiento a corto plazo de descompensación cardíaca y aumenta también el gasto cardíaco y volumen sistólico. Y en los efectos adversos tenemos que los pacientes que tienen hipertensión arterial pueden presentar respuesta opresora exagerada. Los pacientes con fibrilación auricular están en riesgo de aumento marcado de velocidad de respuesta ventricular. Siguiente. Buenos días, soy Ami Álvarez y le voy a estar hablando sobre los agonistas selectivos del receptor beta 2. Comenzando un poco a hablar sobre el receptor beta 2, podemos ver que es una proteína G estimuladora y básicamente aumenta el AMP cíclico que causa el aumento de la pKa y ahí sus siguientes funciones. Podemos ver que este receptor está en vasos, bronquios, aparato gastrointestinal, músculo esquelético, hígado y mastocitos. Y una vez mencionado los lugares donde podemos encontrar, podemos asumir sus diferentes efectos en estos órganos. Tiene un efecto de vasodilatación, broncodilatación, relajación intestinal, temblor en el músculo esquelético. En los mastocitos puede causar la inhibición de la liberación de histamina y también puede aumentar la frecuencia cardíaca. Hablando de los agonistas selectivos, estos se dividen en tres pequeños grupos, en acción corta, acción prolongada y acción muy prolongada. Solamente para mencionar algunos fármacos dentro de cada división, podemos tener que dentro de la acción corta, SABA por sus siglas en inglés, podemos encontrar al
droneoterenol, al albuterol o salbutamol, al pirbuterol y la terbutalina. En acción prolongada podemos encontrar al salmeterol, formoterol y arformoterol. En acción muy prolongada podemos encontrar a tres principales, que es el indicaterol, olodaterol y bilanterol. Expandiendo un poco sobre los fármacos de acción corta, podemos ver que su acción puede durar de 3 a 6 horas, pero dan un efecto, sus efectos se pueden notar ya entre 15 a media hora luego de su aplicación. Tenemos al metaproterenol, que, como había dicho, produce sus efectos minutos luego de su administración. Se usa para el tratamiento de POC. La mayoría de estos fármacos se usan para tratamiento de POC y asma. Se puede usar por vía oral o inhalatoria. En la administración por vía inhalatoria hace que el fármaco vaya, digamos, directo al pulmón y no sea metabolizado por todo el sistema. Entonces, disminuye los efectos sistémicos al ser administrado por vía inhalatoria. No así por vía oral, que puede causar más efectos sistémicos si es administrado por esta vía. El albuterol, o mejor conocido como salbutamol, da un alivio rápido y temporal al broncoespasmo o en crisis asmáticas, y por vía oral es utilizado en casos excepcionales para retrasar el trabajo de parto prematuro. El albuterol es usado para el tratamiento de POC. La terbutalina es un broncodilatador, como la mayoría de estos, y se puede usar por vía inhalatoria o subcutánea. La isohetarina es una catecolamina y solamente se puede usar para la broncoconstricción aguda. Y el pirbuterol no es tan selectivo como los demás mencionados, pero es el único fármaco que se activa con la respiración, usado en administración inhalatoria. Luego, los de acción prolongada, en esta acción se puede dar gracias a que la mayoría son lipofílicos, por ende se adhieren a la membrana y tardan más en metabolizarse. Por eso pueden durar hasta 12 horas de acción. El salmeterol se usa para tratamiento a largo plazo del EPOC, y no da efectos de alivio instantáneo como los de acción corta. El formoterol, como ya mencioné, es muy lipofílico. Entre estos es casi el más lipofílico y es muy selectivo, y puede dar un efecto de broncodilatación hasta por 12 horas. Y el arformoterol es un enantiómero del mencionado anteriormente y es el primer fármaco de acción prolongada desarrollado para usar en nebulizador. Luego están los de acción muy prolongada, que son los siguientes en la pantalla, y estos se usan específicamente para el EPOC, no así para el asma, debido a que por su acción muy prolongada pueden durar hasta 20-24 horas de acción, solamente pudiendo ser administrado una vez al día. Y se usan en combinación con otros fármacos como el bromuro de tiotropio, entre otros. Otros agentes selectivos del receptor B2 es la ritodrina, fue desarrollado especialmente para relajar el útero, y así como el salbutamol se usa para poder detener el trabajo de parto prematuro por vía venosa. Bueno, los efectos adversos de los agonistas pueden ser debido a la excesiva estimulación de este receptor. Así también hay que saber que, si bien estos son selectivos para el beta 2, dado en altas dosis también pueden afectar o causar un efecto en los receptores beta 1. En pacientes cardiovasculares, como los beta 1 están principalmente a nivel cardiovascular,
Los pacientes cardiovasculares pacientes con patologías cardiovasculares pueden tener un mayor riesgo de desarrollar efectos como taquicardia o hipotensión. También está, disculpe, que como lo había mencionado anteriormente, estos efectos adversos se pueden disminuir cambiando la vía de administración a la vía inhalatoria. El efecto más común que se puede ver en pacientes al consumir los agonistas es el temblor, pero de acuerdo a investigaciones se vio que los pacientes desarrollan tolerancia al temblor y luego de varias repeticiones de consumo del fármaco ya no presentan o ya no sienten este efecto adverso común. También se puede ver taquicardia y cuando se administra por vía parenteral causa efectos mayores como les había mencionado, que puede aumentar la glucosa, lactato y ácidos grasos libres en plasma y disminuye la concentración de potasio. Buenos días, mi nombre es Romina Adorno y voy a estar hablando de los fármacos agonistas selectivos. Los mismos son los que voy a ir citando. Los selectivos de los receptores alfa-1 son los encargados de estimular el músculo liso vascular causando contracción, aumentando la resistencia vascular periférica y la presión arterial. Por lo tanto, los mismos son útiles para el tratamiento de la hipotensión. Los mismos son la fenilefrina, la mefentermina, el metaraminol y la midodrina. Los selectivos de los receptores beta-3 es un agonista encargado para el tratamiento de la hiperactividad vesical, que es la urgencia urinaria o la poliquiuria. El fármaco activa los receptores adrenérgico beta-3 en el músculo detrusor de la vejiga. Entonces facilita el llenado de la vejiga y el almacenamiento de la orina. Este fármaco, que es el miravigrón, es el que se administra por vía oral en dosis iniciales de 25 miligramos una vez al día. Después tenemos los selectivos de los receptores alfa-2 y ellos son los encargados de tratar la hipertensión sistémica, ya que ellos se encuentran en muchos vasos sanguíneos que contienen receptores alfa-2. Los mismos son la clonidina, la praclonidina, la brimonidina, guanfacina, guanabens, metildopa y tizanidina. En los simpáticos miméticos diversos, los más importantes son la anfetamina, el metilfenidato y la efedrina. Siguiente, por favor. Bueno, los selectivos de los receptores alfa-1 le tenemos a la fenilefrina, que es un fármaco que provoca vasoconstricción arterial marcada durante la infusión intravenosa. También se utiliza como descongestionante nasal y mediátrico. Por lo tanto, su acción va a ser farmacológica a nivel oftálmico y nasal. Luego tenemos la mefentermina, que se utiliza para prevenir la hipotensión como un tratamiento para la misma y se utiliza mediante una inyección intramuscular y su acción inicia con una rapidez de 5 a 15 minutos y los efectos pueden durar varias horas. Mejora la contracción cardíaca y suele aumentar el gasto cardíaco y las presiones sistólicas y diastólicas mediante una acción indirecta, porque puede tener dos tipos de acciones, ya sean directas o indirectas. La midodrina es un profármaco que se activa mediante su conversión a un metabolito que es la desgliminodrina, que es activada al consumirse de manera, de vía oral. Sus dosis son de 2.5 a 10 miligramos 3 veces al día. Y una complicación frecuente de su uso es que presentan hipertensión supina en los pacientes. Siguiente. De los selectivos, los receptores alfa-2, que como había mencionado son para la hipertensión,
Tenemos la clonidina, que es la principal, que su administración es de vía oral con una biodisponibilidad de casi 100%. La semivida de eliminación del fármaco varía de 6 a 24 horas con una vida media de 12 horas. Y es utilizado mayormente en un parche de liberación transdémica porque permite administrar de forma continua el medicamento durante una semana. Entonces, una muy buena vía alternativa del medicamento. Los efectos secundarios del mismo es que presenta acerostomía y sedación en los pacientes, cuya intensidad suele disminuir después de varias semanas de tratamiento. Y el principal uso terapéutico, como había dicho, es la hipertensión. Siguiente. También otros selectivos son la apraclonidina, que es también de uso de acción similar a la clonidina y es utilizado en forma tópica para reducir la presión intraocular y presenta efectos mínimos porque no cruza la barrera hematoencefálica, o sea, no tiene efectos adversos graves. En cambio, la brimonidina sí atraviesa la encefálica. Entonces, su utilización es a través de una forma tópica para reducir la presión intraocular en individuos con glaucoma. Y como atraviesa la barrera hematocefálica, puede producir hipotensión y sedación. La guanfacina y la guanabens, su acción es a nivel central y reducen la presión arterial. La guanfacina específicamente se utiliza para el tratamiento de niños con trastorno de déficit de la atención. Siguiente. Y por último, los agonistas simpático-miméticos, como había dicho, los más importantes, entre ellos es la anfetamina, que en el aparato cardiovascular administrado por vía oral aumenta las presiones arteriales sistólicas y diastólicas. En el sistema nervioso central estimula el centro respiratorio vulvar y antagoniza el efecto de los depresores centrales. Los principales resultados de una dosis oral de 10 a 30 miligramos son la vigilia, la alerta y la disminución de la sensación de fatiga. Los efectos secundarios en el sistema nervioso central son el mareo, el temblor, los reflejos hiperactivos, irritabilidad, debilidad, insomnio y fiebre. Y los cardiovasculares, que son las palpitaciones, las arritmias, la hipertensión y los colapsos circulatorios. Siguiente. La efedrina es un agonista muy importante porque presenta acción tanto en los receptores alfa y beta y además incrementa la liberación de norepinefrina en neuronas simpáticas. Su vía de administración es oral, eleva la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, tiene una acción muy importante a nivel del sistema cardiovascular y la activación de los receptores beta en los pulmones favorece la broncodilatación. Se utiliza para favorecer la continencia urinaria y también el tratamiento de la hipotensión que pueda aparecer durante la anestesia espinal. Y sus efectos adversos es la hipertensión y el insomnio. Siguiente. Bueno, buenos días, yo soy Sonia Aquino y ahora vamos a hablar sobre los usos terapéuticos de los simpático-miméticos. Estos fármacos pueden ser utilizados en diversos trastornos, como por ejemplo en el choque, que en este caso los agonistas del receptor adrenérgico se utilizan en un intento de aumentar la contractilidad del miocardio o de modificar la resistencia vascular periférica. Los agonistas del receptor beta van a aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, y los agonistas del receptor alfa van a aumentar la resistencia vascular periférica, y la dopamina promueve la dilatación de los lechos vasculares, renales y esplácnicos. En la hipotensión, en estos fármacos con actividad agonista predominante se usan para poder elevar la presión sanguínea en los pacientes con una resistencia periférica disminuida en condiciones como una anestesia raquídea o una intoxicación con medicamentos antihipertensivos. La hipotensión en sí misma no es una indicación para el tratamiento de estos pacientes a menos que exista una perfusión inadecuada de órganos como el cerebro, el corazón o los riñones. Y los pacientes que tienen hipotensión ortostática, ellos representan un desafío farmacológico, pero se ha visto que la amiodarona ha mostrado buenos resultados en el tratamiento de este trastorno.
En la hipertensión, los agonistas del receptor alfa 2 actúan centralmente y la clonidina es útil en el tratamiento de la hipertensión. Siguiente. En las arritmias cardíacas, como por ejemplo en las taquicardias supraventriculares paroxísticas, que se acompañan de una hipotensión leve, un agonista alfa como la fenilefrina se usa para elevar la presión arterial. En la insuficiencia cardíaca congestiva, la estimulación simpática de los receptores beta en el corazón parece ser, es un mecanismo compensatorio importante para el mantenimiento de la función cardíaca, pero hay que saber que la terapia a largo plazo con los agonistas beta como agentes inotrópicos no es eficaz. En los efectos vasculares locales, en la epinefrina se usa en procedimientos quirúrgicos en la nariz, en la garganta y la laringe para contraer y mejorar la visualización y al limitar la hemorragia. Y la inyección simultánea de la epinefrina con anestésicos locales retarda su absorción y aumenta la duración de la anestesia. También puede tener usos oftálmicos y en el asma, que ahí se usan los agonistas beta-adrenérgicos en el tratamiento broncodilatador. Siguiente. En la narcolepsia y desequilibrio del sueño-vigilia, vemos que el armodafinil es el que está indicado para mejorar la vigilia de los trabajadores nocturnos y para combatir también la somnolencia excesiva en pacientes que tienen síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. En la descongestión nasal, vemos que los agonistas del receptor alfa se usan como descongestionantes nasales en pacientes que tienen rinitis alérgica o vasomotora y en la rinitis aguda en pacientes con infecciones respiratorias altas. Los alfa-1 pueden activarse en vasos de capacitancia venosa en tejidos nasales que tienen características eréctiles. Y los receptores alfa-2 pueden mediar la contracción de las arteriolas que suministran nutrición a la mucosa nasal. En la reducción del peso, vemos que la anfetamina promueve la pérdida del peso al suprimir el apetito. Y en el trastorno de déficit de atención, el metilfenidato y la dextroanfetamina y la anfetamina, estos tienen una eficacia similar en el tratamiento de este trastorno y son los medicamentos preferidos para tratarlos. Siguiente. Bueno, ahora tenemos a los antagonistas de los receptores adrenérgicos. Hay que saber que los receptores adrenérgicos alfa median muchas de las acciones importantes de las catecolaminas endógenas. En los receptores alfa-1 median la contracción del músculo liso arterial, venoso, visceral, y los receptores alfa-2, estos participan para suprimir los estímulos simpáticos de salida, aumentar el tono vagal, facilitar la agregación plaquetaria. Y algunos de estos efectos clínicos más importantes observados de los antagonistas están en el sistema cardiovascular. Estos antagonistas de los receptores adrenérgicos vemos que se pueden clasificar en antagonistas del receptor alfa y antagonistas del receptor beta. Los antagonistas del receptor alfa se subdividen de nuevo en no selectivos, los que tienen selectividad por alfa 1 y selectividad por alfa 2. Y los antagonistas del receptor beta se subdividen en no selectivos de primera generación, selectividad por beta 1 de segunda generación, no selectivos de tercera generación y selectividad por beta 1 de tercera generación. Siguiente. Primero vamos a hablar de los antagonistas de los receptores adrenérgicos alfa. Siguiente. Bueno, tenemos a los antagonistas selectivos por alfa 1, donde el bloqueo de los receptores alfa 1 va a inhibir la vasoconstricción inducida por las catecolaminas, y el resultado de esto es la caída de la presión arterial, y que es debida a la disminución de la resistencia periférica. Como ejemplo tenemos la prazosina, que se usa con frecuencia en el tratamiento de la presión arterial. El bloqueo alfa conduce a la disminución de la resistencia vascular periférica y disminuye el retorno venoso. También disminuye la LDL y los triglicéridos y aumenta la HDL. Después tenemos a la terazosina, doxazosina, alfusosina, tamsulosina y silodosina, que se usan en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna.
Estos inducen la apoptosis de la célula del músculo liso prostático y entonces pueden disminuir los síntomas asociados a esta hiperplasia prostática benigna crónica al limitar la proliferación celular. La doxazosina y la alfuzoxina no se recomiendan en el tratamiento de la hipertensión, y la tamsulosin vemos que tiene poco efecto sobre la presión arterial. Siguiente. Bueno, los antagonistas selectivos por alfa-2 tenemos la yohimbina, que penetra fácilmente en el sistema nervioso central y aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Intensifica la actividad motora y produce temblores, y vemos que en el pasado este medicamento se usaba para tratar la disfunción sexual masculina. Siguiente. En los antagonistas no selectivos de los receptores adrenérgicos alfa, tenemos a la fenoxibenzamina, que es un antagonista irreversible, y la fentolamina, que es un antagonista competitivo. Estos causan disminución de la resistencia vascular periférica y un aumento del gasto cardíaco, van a producir una mayor liberación de la noradrenalina, y también se usan en el tratamiento de los feocromocitomas y tumores de la médula suprarrenal. Siguiente. Por último tenemos a los antagonistas adicionales de los receptores adrenérgicos alfa, que como por ejemplo que son los alcaloides del ergot, que son los primeros antagonistas de los receptores adrenérgicos que se descubrieron, la indoramina, que se usa en el tratamiento de la hipertensión y la hiperplasia prostática benigna y en la profilaxis de la migraña. La quentacerina, que es un fármaco con acción antihipertensiva, el urapidilo, que produce una dilatación del vaso sanguíneo y la disminución de la presión arterial, y la bunazocina, que es un antagonista con selectividad por alfa-1, que también es un fármaco con acción antihipertensiva. Y los agentes neurolépticos. Siguiente. Buenos días, yo soy Rebeca Aldama y le voy a estar hablando sobre los antagonistas de los receptores adrenérgicos beta. Estos fármacos tienen su importancia, sobre todo clínica, en los últimos tiempos, porque se utiliza para el tratamiento de patologías como la hipertensión, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca congestiva y ciertas arritmias. Entre las características que tiene, vamos a encontrar que tiene afinidad relativa sobre los receptores beta 1 y beta 2, tiene actividad simpático-mimética intrínseca, bloquean a los receptores alfa 1 y tiene capacidad de inducir vasodilatación. Siguiente. Y en la clasificación de los mismos tenemos que, como había dicho la compañera, se dividen en primera, segunda y tercera generación. La primera generación serían los no selectivos, que son los que bloquean beta 1 y beta 2. Entre ellos, los más importantes serían el propanolol, timolol y el metipropanolol, que sobre todo el propanolol, que fue como el fármaco pionero para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, pero hoy en día ya no se utiliza para eso, sino se utiliza más bien para la migraña, para tratar la ansiedad, el pánico e hipertiroidismo. En la segunda generación tenemos la selectividad por beta 1, que sería el bloqueo de los receptores beta 1, y entre ellos tenemos a los fármacos que pueden ver ahí, sobre todo el que tiene mayor relevancia sería el atenolol, que más se utiliza, sobre todo para tratar patologías como el infarto agudo del miocardio, la angina y la arritmia. Y el bisoprolol también se utiliza para tratar la insuficiencia cardíaca. Y en tercera generación tenemos a los no selectivos y la por selectividad por beta 1, que más adelante vamos a hablar más a detalles de los mismos. Siguiente. La actividad simpático-mimética intrínseca, estos fármacos que se encuentran en el cuadro gris, que son el pindolol, alpranolol, acebutolol, oxprenolol y labetalol, son agonistas parciales, es decir, que nos bloquean completamente la actividad simpática. Esto es
bastante importante porque lo que se espera de un antagonista de beta es que bloquee completamente. En cambio, ellos, por ejemplo, la norepinefrina, por decir, bloquean un 80%, en cambio un 20% dejan sin el bloqueo. Y es bastante importante porque en pacientes que, por ejemplo, están tomando una medicación antidiabética que le podría dar una hipoglucemia, gracias a estos fármacos se podría evitar eso. Y también podemos prevenir la bradicardia profunda o inotropismo negativo en un corazón que se encuentra en reposo. Siguiente. En las propiedades farmacológicas serían, sobre todo, como ya dije, lo más importantes residen en el sistema cardiovascular, y ahí se encuentran sus efectos terapéuticos. Sobre todo lo que ocurre es que bloquea el trabajo cardíaco del corazón, que es causado por los receptores beta 1, disminuye el inotropismo y cronotropismo del corazón y causa que disminuye el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y aumente la repolarización. Y todo eso es para que se evite el consumo de oxígeno que tiene el corazón, para así de esa manera poder proteger al mismo de una posible isquemia. En la actividad hipertensiva es reducir la presión sanguínea a pacientes que tienen hipertensión. Se da por varios mecanismos. Cuando se bloquea el receptor beta 2, se produce una vasoconstricción que al inicio produce resistencia, pero a la larga se llega a los valores normales. Cuando se bloquea los receptores beta 1, que son los encargados de producir la norepinefrina, se disminuye la cantidad de adrenalina, entonces lo que nos lleva a una hipotensión. También saber que la renina tiene su receptor en beta 1, entonces estos son los encargados de secretar la renina, entonces al disminuir, a bloquear el receptor beta 1, disminuye la renina, por lo tanto el sistema renina-angiotensina-aldosterona también disminuye, y que nos lleva por último a una hipotensión. Y además saber que en la mayoría de estos fármacos causan vasodilatación, producen óxido nítrico, la actividad de la beta 2, bloquean a la beta 1, bloquean los canales de calcio, también abren los canales de potasio, y tienen agentes antioxidantes, que todo esto al final nos lleva a una hipotensión. Siguiente. Y en el sistema pulmonar, sobre todo es importante para pacientes que presentan una patología obstructiva, como por ejemplo el EPOC o puede ser también el asma, ya que los pulmones, al bloquear el receptor beta 2, que es el que se encarga de la vasodilatación, entonces se produce la vasoconstricción, lo que le lleva a ellos a hacer una broncoconstricción, y les puede llevar, por ejemplo, en un asmático, a hacer una crisis asmática, y a una persona con EPOC, una crisis de EPOC, que al final vamos a terminar en una potencial muerte. En los efectos metabólicos tenemos que estos antagonistas modifican el metabolismo de los carbohidratos y lípidos, y sobre todo tienen su importancia que estos fármacos no producen hipoglucemia, pero pueden enmascarar una hipoglucemia, porque evitan que el paciente pueda responder a una hipoglucemia, reduciendo su percepción de los síntomas, que puede ser aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones, etc. También mejora la respuesta de insulina en pacientes que presentan resistencia al mismo, disminuye HDL, aumenta el LDL y los triglicéridos también. Siguiente. Entre los usos terapéuticos, como ya dije, mayormente tiene su importancia en las enfermedades cardiovasculares para tratar patologías como la hipertensión, angina, síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias supraventriculares y miocardiopatía hipertróficas, aneurismas aórtico agudo, etc. El glaucoma recibe su importancia sobre todo cuando tenemos
ya que el glaucoma sería el aumento de presión intraocular que nos puede llevar a la ceguera, y ocurre cuando el humor acuoso está desbordado. Entonces gracias a estos fármacos podemos equilibrar eso. También el hipotiroidismo, ya que bloquea el paso de T4 a T3, también para la migraña, la ansiedad, los ataques de pánico y para la abstinencia de alcohol. Siguiente. Y hablando mejor de los que ya habíamos citado anteriormente, los beta bloqueantes de tercera generación, primero tenemos a labetalol. Labetalol es un fármaco que es parcialmente agonista, tiene un bloqueo selectivo alfa 1, un bloqueo de beta 1, beta 2 y agonista parcial en receptores beta 2. Son bastantes, sus terapéuticos son en hipertensión crónica de manera oral, en emergencias hipertensivas de manera endovenosa. También se utiliza para la preeclampsia en mujeres embarazadas y para el infarto agudo de miocardio. Y también se podría utilizar en las personas que poseen feopromocitoma. En su absorción es intestinal con un aclaramiento de primer paso extenso. Su biodisponibilidad es aproximadamente 20 a 40%. La velocidad de su metabolismo es sensible a los cambios del flujo sanguíneo hepático y se vio que está asociado también a lesiones hepáticas. Y su vida media es aproximadamente 8 horas. Siguiente. El bucindolol es un antagonista beta no selectivo que tiene propiedades débiles al bloqueo de enérgico alfa 1 de tercera generación. Su uso terapéutico sería prevenir la fibrilación auricular de nueva aparición y las arritmias ventriculares. El carvedilol es un fármaco bastante interesante porque bloquea al receptor beta 1, beta 2 y alfa 1, similar a lo que hace el labetalol, pero también tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Reduce la presión arterial y con eso reduce la resistencia periférica. Entonces, entre sus usos terapéuticos tenemos para tratar la hipertensión, la insuficiencia cardíaca crónica, la disfunción ventricular izquierda luego de un infarto de miocardio. También tiene efectos hipolipidiantes y su absorción es rápida en forma oral. La velocidad de su metabolismo puede verse profundamente afectada por medicamentos que inducen o inhiben la oxidación. Y su vida media es de 7 a 10 horas. Siguiente. El celiprolol y el nebiprolol, ambos son fármacos que producen óxido nítrico. El celiprolol tiene una baja liposolubilidad y tiene efectos vasodilatadores y broncodilatadores débiles, gracias a la actividad parcial selectiva del agonista beta 2. Esto es bastante importante, sobre todo para pacientes que presentan EPOC y asma, para poder tratar si es que poseen también hipertensión y angina, que es su uso terapéutico. Su absorción es oral, su biodisponibilidad es de 30 a 70% y su vida media es de aproximadamente 8 horas. El nebivolol es bastante liposoluble, produce óxido nítrico, como ya dije, y bloquea los receptores alfa 1. Su uso terapéutico recibe para patologías como hipertensión e insuficiencia cardíaca. Su metabolismo de primer paso y su vida media es cercana a 10 horas. Siguiente. Muchas gracias por su atención. Muy bien. ¿Algunas preguntas de parte de los compañeros para los expositores? ¿Ninguno? Vaya. Quedó demasiado claro. Doctor Ramírez. Muy buena la exposición, bastante completa. Amplia información, cuestión de insistir en la comprensión y la lectura detallada, y van a ir
enlazando con posterioridad con las clases que vamos a ir desarrollando y van a ver la importancia del conocimiento de estos fármacos en diferentes patologías. De hecho, esta presentación es muy buena y abarca una infinidad de fármacos que así a primera vista es un poco difícil de retener la mayoría de ellos, pero van a ver que con el correr del tiempo y a medida que se va insistiendo en su aplicación terapéutica, se va a ir fijando mejor estos conocimientos. Exactamente. La razón de ser de este capítulo así muy amplio, como está diciendo el doctor Ramírez, es que les muestra a ustedes que prácticamente una gran cantidad de órganos, aparatos y sistemas son tocados por eso. Y esto mismo que acaban de decir o desarrollar los compañeros, lo van a tocar otra vez otros grupos. Vamos a suponer el área respiratoria y van a volver a tocar los estimulantes beta 2 y todas sus variedades así, con mayor profundidad y énfasis en la parte respiratoria, ¿verdad? Después, cuando nos vamos para la parte de urología y van a volver a tocar todo lo que hace relación tanto a la parte sobre todo vamos a decir, de actividad que bloquea la actividad beta. Cuando hablemos en oftalmología, y seguramente vamos a darle énfasis al timolol y compañía, ¿verdad? Y así cada órgano en la parte cardíaca la misma cosa. Entonces da la impresión de que se repite y se repite y se repite otra vez todo lo que dijeron acá, pero con énfasis solamente en ese órgano. Por eso es que si ustedes entienden bien esto y sobre todo lo relacionado a la distribución de los receptores, que es la parte fisiológica, la base para el entendimiento de eso. Y una vez que ustedes saben lo que hace cada receptor, tanto la parte del agonismo y la parte de antagonismo es un juego del niño, es lo inverso, ¿verdad? Simplemente decir, si no es blanco, el otro es negro, seguro, ¿verdad? Y entonces las modulaciones y las variaciones de intensidad, de afinidad, es solamente lo que ustedes tienen que atesorar. Eso para que ustedes vayan, vamos a decirle, tratando de acomodar, cómo recordar esta enorme cantidad de medicamentos. Y como le dijo el doctor Ramírez, también es difícil recordar todo, pero a la medida que ustedes vayan otra vez haciendo énfasis esto en órganos, aparatos y sistema, en especial, van a ver incluso a cuáles ustedes le van a dar mayor énfasis, porque son los que seguramente ustedes se van a quedar con el uso en el día a día dentro de su práctica médica. Bueno, de mi parte es una muy buena presentación. ¿Quién es el que encarga informático del grupo que presentó ahora? ¿Quién es? ¿Quién presentó, profe? Sí, ¿quién nos va a pasar la presentación? Yo les puedo mandar. Bueno, ¿ya tienen el mail del doctor Ramírez y el mío? Sí. Bueno, quiero ver eso porque voy a mirar y retocar algunas cositas, pero en general está muy bueno. Muy bien, gente. ¿Hay algún aviso parroquial, doctor Ramírez? Nada más que agregar tal vez algo que les puede servir a los estudiantes cuando llegue el momento de ubicar un poquito la enormidad de fármacos que ellos citaron, y sobre todo en el grupo de los bloqueantes beta adrenérgicos, que es un grupo muy utilizado en la práctica médica. Fíjense que hay primera, segunda y tercera generación de bloqueantes beta adrenérgicos. Y si ustedes se fijan en el cuadro que pusieron, los de primera y segunda generación fundamentalmente se dividen en no selectivos y selectivos. No selectivos cuando bloquean tanto los receptores beta 1 y beta 2, y aquellos que son selectivos bloqueantes
preferentemente de los receptores beta 1. Y en ese grupo, entre estos dos grupos, tenemos la gran cantidad de fármacos utilizados, sobre todo a nivel de las patologías cardiovasculares. Y en este punto tal vez pueda ser de ayuda saber que aquellos bloqueantes no selectivos beta, todos los bloqueantes beta terminan en ol. Pero fíjense que los no selectivos bloqueantes beta pueden tomar como mnemotecnia que todos los que empiezan desde la letra N hasta el final del abecedario son no selectivos. En tanto que los selectivos beta 1 empiezan desde la letra A hasta la letra M. Ese es un modo de ordenamiento. Pero cuando aparecieron ya los bloqueantes más nuevos, sobre todo los de segunda y ni qué decir los de tercera, ahí ya perdemos esta referencia que les comento ahora, pero por lo menos para empezar con los clásicos bloqueantes beta les puede ser de ayuda para poder ubicar estos fármacos en la mente. Nada más que eso, profe. Ya, genial. Eso les sirve mucho a los chicos porque cuando ellos quieren atesorar conocimiento, dicen, bueno, es demasiado recordar 10, 20 nombres, pero la mnemotecnia es una referencia importantísima. Y también ustedes van a encontrar que algunos textos, que Norbert Goodman, les pone a usted con la palabra también mixtos. Y mixtos es simplemente cuando se está refiriendo a que no solo se refiere a una actividad sobre el receptor, vamos a poner beta, sino también lo hace sobre las alfa. Y a eso le llaman mixtos algunas referencias de bibliografía incluso que ustedes tienen, ¿verdad? Eso para que tengan como cuando le está diciendo el nombre de selectivo, no selectivo, primera generación, segunda generación, tercera generación, para que no los confunda, porque si no, se hace una ensalada. Bueno, gente, que tengan buen día, que pasen bien y que tengan mañana una jornada de aprovechamiento de la... ¿El Ateneo es mañana, doctor Ramírez? Sí, mañana proseguimos con el tercer Ateneo. Ya, genial. Buen día, gente. Quédense un rato, voy a pasar lista. Y antes de pasar lista, pregunto, ¿ambas secciones tienen que estar en IPS ahora? La sección 2. Sí, profe. La sección 2 es la que tiene que estar en IPS. Ese llama primero, entonces, Jesús. Y voy a empezar por la sección 2 entonces. Hani Abdel, Presente. Muhammad, Presente. Acosta Josefina, Presente, profe. Cintia Acosta, Presente, profe. Adorno, Presente. Aldama, Vicente. Argüello, Presente. Aguadre, Austen, Presente. Barrios, Presente. Batilana, Presente. Jonathan Benítez, Presente. Emily Benítez, Presente. Burgos, Jorge, Presente. Agustina Burgos, Presente. Cabral, Cáceres, Presente, profe. Cardoso, Presente. Chaparro, Presente. Colmán, Presente, profe. Cresta, Dávalos, Presente. De Amoriza, Espínola, Epifania, Luz Espínola, Marco Espínola,
Presente. Álvaro Fernández, Presente. Diego Fernández, Presente, profe Ferreira. Diego Fernández. Presente Ferreira. Iván Fleitas, Presente. María José Fleitas, Franco, Presente. Garay, Presente. García, Garres, Presente. Giangreco, Gil, Presente. Gómez, Mariela González, Verónica González, Presente. Bárbara González, Presente, profe. Ibarra, Presente. Jara, Presente. Kennedy, Presente, profe. Cuo, Presente. Leguizamón, Presente. Loli, Presente. Lovera, Presente. Marín, Presente. Martínez, Presente. Melgarejo, Presente. Mendieta, Presente. Mercado, Presente. Liz Mendieta, ¿me escuchás? Sí, profe. Vos vas a formar parte del grupo 9.1 para la clase comentada. Ah, bueno, dale. Muchas gracias. María Fernanda Mesa, Presente. Miers, Presente. Miranda, Presente. Mora, Morinio, Presente. Noé, Presente. Núñez, Presente. Pérez, Evelyn, Presente. Arturo Pérez, Presente. Perito, Presente. Portillo, Presente. Prieto, Presente. Paola Ramírez, Presente. Gabriela Ramírez, Rodríguez Carlos, Yameli Rodríguez, Gerardo Rojas, Mercedes Rojas, Presente. Sanabria, Presente. Sena, Presente. Cetrini, Tower, Presente. Velázquez, Villagra, Presente, profe. Villalba, Presente. Salazar, Presente, Salazar. Saldívar, Presente, profe. Tabam, Presente, profe. alguien del grupo sección 2. Doctor, Sí, disculpe la molestia. Nada más para confirmar. Pusieron unos compañeros en el chat que estaban presentes, pero no tenían, su micrófono no le está sí, funcionando. sí me lees, por favor. Espino La Luz, Ya le pongo presente, sí. y Diego Fernández te quería confirmar si se me escuchó, profe. Diego, sí, estás presente. Muchísimas gracias, doctor. Nada más, por favor. No, bueno, pasamos a... Quiero saber si así se me escuchó. ¿Quién sos vos? Yo soy Dávalos, profe. Dávalos. Sí, estás presente.
Genial, gracias, profe. Bueno, pasamos a Doctor, sección 1. yo también estoy presente, doctor, de la sección 2. ¿Quién eres tú? Cresta. Cresta. Ahora te pongo presente. Muy bien. Vale, doctor, gracias. Sección 1. Aguayo. Albospino. Presente. Alfonso. Presente, profe. Álvarez. Presente. Aquino. Presente. Ayala. Presente. Profe, Álvaro Aguayo está presente, pero no anda su micrófono. Bueno. Bakken. Presente. Barreto. Presente. Barrio Nuevo. Presente, profe. Baruja. Presente, profe. Becker. Presente, profe. Benítez. Presente. Vivolini. Presente. Burgos. Presente. Cabrera. Presente. Cáceres. Presente. Candia. Presente. Cantero. Presente. Centurión. Chamorro. Presente. Sicorio. Presente. Cubilla. Presente. Cuevas. Presente. Del Valle. Presente. De Nicola. Presente. Díaz. Presente. Eguiazú. Presente. Estigarribia. Presente. Fernández Rodrigo. Presente, profe. Ferrario. Presente, profe. Figueredo. Presente, profe. Flores. Presente. Garcete. Presente. García. Gil. Presente. Jiménez. Presente. Seferino González. Presente, profe. Grasso. Presente, profe. Enichem. Presente, profe. Isfran. Presente. Cara. Presente, profe. Lin. Presente. Liu. Presente. López. Presente. Mareco. Presente, profe. Martínez Karina. Presente. Linda Martínez. Presente. Méndez. Presente. Luis Mendoza. Presente, profe. Noelia Mendoza. Miranda. Presente. Molas. Presente, profe. Monjes. Presente. Montiel. Presente. Monti. Presente. Ocampos. Ojeda. Ortega. Presente. Ortiz. Presente, profe. Pangracio. Presente, profe. Paredes. Presente. Peralta. Pineda. Presente, profe. Portalupi. Presente. Ramírez. Presente. Recalde. Presente. Reinau. Presente. Riquelme. Presente. Rodas. Presente. Rojas. Presente. Rutia. Sánchez. Presente. Solís. Presente. Spalding. Presente. Sveck.
Torales. Torres. Presente. Usher. Presente. Valiente. Presente. José Vera. Paulina Vera. Presente. Villalba. Wiens. Villalba está presente, profe, pero no anda tampoco su micro. Bueno. Wiens. Prince presente. Wies. Presente. Muy bien. Hasta mañana. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Nosotros somos el grupo del doctor Mesa y Sí. queríamos saber si debemos ir mañana de todas formas. No, no, no. Ya me explicó el plan que tienen con ustedes. Sí, vamos a recuperar Sí, el van a siguiente sábado. recuperar. Así que no hay necesidad de que acudan mañana al campus. Dale, doctor, muchas Por lo gracias. menos a esa hora no. Dale, doctor. Bueno, Hasta luego. hasta luego, profe.